En este vídeo conocerás la historia prohibida del sumo sacerdote Anás y Caifás, quienes fueron los responsables de condenar a muerte a Jesús. Anás y Caifás, dos figuras destacadas de la Biblia durante el siglo II después de Cristo, desempeñaron papeles cruciales en el complejo entramado de la historia religiosa de Judea. Ambos fueron sumos sacerdotes, ocuparon puestos destacados en el sistema religioso judío de la época, y sus trayectorias individuales y colaboración conjunta dejaron una huella imborrable en los acontecimientos que moldearon el cristianismo. Anás, patriarca de una influyente familia sacerdotal, ascendió al puesto de sumo sacerdote alrededor del año 6 después de Cristo. Su posición no solo conllevaba autoridad religiosa, sino que también ejercía una considerable influencia política. A pesar de haber sido depuesto por los romanos, la influencia de la familia de Anás continuó perdurando, y varios de sus hijos lo sucedieron como sumos sacerdotes en diferentes momentos. Caifás, yerno de Anás, lo sucedió como sumo sacerdote y desempeñó un papel crucial en los acontecimientos que condujeron al arresto, juicio y crucifixión de Jesucristo. Durante su sumo sacerdocio, Caifás participó activamente en el concilio que planeó contra Jesús, argumentando que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, evitando así una posible revuelta romana. La colaboración entre Anás y Caifás ilustra la intersección entre los intereses religiosos y políticos en la Judea del siglo II. Sus acciones reflejan la complejidad de las relaciones entre los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas, poniendo de relieve las tensiones y negociaciones que caracterizaron este periodo. Estas figuras no son solo personajes históricos, sino también elementos clave de la narrativa bíblica que dio forma a la historia cristiana. Su papel en la condena de Jesús y su relación con el poder romano siguen siendo temas de estudio teológico e histórico, proporcionando una comprensión más profunda del contexto en el que nació y se desarrolló el cristianismo. En un contexto de dominio romano, Anás y Caifás surgieron como protagonistas en el escenario judicial, ejerciendo una influencia crucial en los acontecimientos que culminaron con la crucifixión de Jesús. Su ascenso al poder no solo delineó sus roles como líderes religiosos, sino que también añadió capas complejas al panorama histórico de Judea en el siglo II después de Cristo. Anás, miembro de una influyente familia sacerdotal, asumió el cargo de sumo sacerdote alrededor del año 6 después de Cristo. Su posición no era solo una cuestión de autoridad espiritual, tuvo importantes implicaciones políticas, dadas las delicadas relaciones entre los líderes judíos y las autoridades romanas. Incluso después de su deposición, la influencia de Anás persistió, manifestándose en la participación continua de su familia en el sumo sacerdocio. Caifás, yerno de Anás, lo sucedió como sumo sacerdote y desempeñó un papel esencial en los acontecimientos que condujeron al arresto y juicio de Jesús. Su participación activa en el concilio que conspiró contra Cristo resalta la complejidad de la dinámica entre las autoridades religiosas judías y el dominio romano. La afirmación de Caifás de que era preferible que un hombre muriera por el pueblo antes que ver perecer a toda la nación resalta las tensiones políticas que prevalecían en ese momento. La colaboración entre Anás y Caifás no solo resalta sus roles religiosos, sino que también revela sus intrincadas interacciones con el poder político romano. Esta intersección entre intereses religiosos e influencia política jugó un papel crucial en los acontecimientos que desencadenaron la crucifixión de Jesús, poniendo de relieve las complejidades de las relaciones en Judea bajo la ocupación romana. Estas figuras no son solo figuras históricas, sino elementos vitales de la narrativa bíblica que dio forma al cristianismo. Su papel en la condena de Jesús proporciona una perspectiva integral de las relaciones sociopolíticas de la época y arroja luz sobre el complejo contexto en el que el cristianismo tuvo sus inicios. Anás, una figura prominente que ocupó repetidamente el cargo de sumo sacerdote, no solo ejerció influencia en el ámbito espiritual, sino que también estableció un ingenioso sistema de nombramientos dentro de su familia. Este acuerdo no solo garantizaba la continuidad del poder religioso, sino que también confería el control sobre el prestigioso Templo de Jerusalén. Al asumir intermitentemente el papel de sumo sacerdote, Anás no solo demostró su habilidad e influencia, sino que también demostró una estrategia deliberada para mantener una posición prominente. La verdadera innovación residió en la forma en que organizó el nombramiento de sucesores dentro de su propia familia, asegurando así la perpetuación del control sacerdotal.
Este dominio sobre los nombramientos no solo consolidó la influencia de Anás y sus descendientes, sino que también tuvo profundas implicaciones para el Templo de Jerusalén. Como epicentro de la práctica religiosa judía, el templo no era solo un lugar espiritual sino también una fuente de poder político y económico. El control del templo, facilitado por el sistema de nombramiento de Anás, solidificó aún más su posición de liderazgo. La ingeniosa estrategia de Anás de crear una sucesión familiar en el sumo sacerdocio no solo moldeó su papel como líder religioso, sino que también moldeó de manera única la dinámica del Templo de Jerusalén durante este periodo histórico. Este enfoque pragmático tuvo un impacto duradero no solo en la esfera religiosa, sino también en las complejas interacciones entre el poder político y religioso en Judea. Caifás, vinculado al influyente linaje sacerdotal de Anás a través de su matrimonio con su hija, no solo siguió los pasos de su suegro como sumo sacerdote, sino que también jugó un papel crucial, particularmente en la decisión de condenar a muerte a Jesús. La conexión familiar entre Caifás y Anás añade una capa compleja a la narrativa, destacando no solo las relaciones sacerdotales, sino también los lazos familiares que permeaban el contexto religioso y político de Judea. El hecho de que Caifás fuera yerno de Anás indica una continuidad estratégica en el control del sumo sacerdocio, fortaleciendo aún más la influencia de este linaje en la esfera religiosa. El papel de Caifás se vuelve particularmente prominente en el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a la sentencia de muerte de Jesús. Su participación activa en las deliberaciones y la decisión de que era más ventajoso que un hombre muriera por el pueblo que arriesgara toda la nación reflejan la complejidad de la dinámica política y religiosa de la época. La condena de Jesús no solo tuvo implicaciones religiosas sino también políticas, y puso de relieve la intrincada intersección entre las autoridades judías y el dominio romano. El matrimonio de Caifás con la hija de Anás no es solo un detalle genealógico, sino un elemento que contribuye a una comprensión más profunda de las relaciones de poder en la Judea del siglo II. Esta unión familiar tuvo importantes repercusiones en los acontecimientos que marcaron la crucifixión de Jesús, subrayando la influencia interconectada de los líderes religiosos y políticos en la decisión de condenar a muerte al Mesías. La narrativa de Caifás, arraigada en el complot de la crucifixión, no solo resalta su figura como sumo sacerdote, sino que también revela las tensiones y complejidades inherentes al entorno religioso y político de la época. La interconexión de figuras como Anás y Caifás jugó un papel crucial en la trayectoria histórica y teológica, dejando una huella duradera en la historia cristiana. La participación activa de Anás y Caifás en el interrogatorio de Jesús ofrece una visión intrigante de los acontecimientos que precedieron a su crucifixión. Ambos líderes, investidos de autoridad religiosa, desempeñaron papeles cruciales que dieron forma al trágico desenlace de la vida de Jesús en la Judea ocupada por los romanos en el siglo II. Anás, como patriarca de un prominente linaje sacerdotal, estableció no solo su propia influencia sino también una estructura que aseguraría la continuidad del poder religioso en su familia. Su participación en el interrogatorio de Jesús demuestra no solo una búsqueda por mantener el status quo, sino también una resistencia activa al mensaje y la presencia de Cristo, una resistencia que tendría repercusiones significativas en la historia cristiana posterior. Caifás, a su vez, destacó no solo por ser yerno de Anás, sino también por desempeñar un papel crucial en la decisión de condenar a muerte a Jesús. Su participación activa en las deliberaciones revela la compleja intersección entre los intereses religiosos y políticos en Judea en ese momento. La decisión de sacrificar a un hombre para preservar la nación refleja las presiones y los dilemas que enfrentaron los líderes judíos bajo el dominio romano. Los destinos posteriores de Anás y Caifás añaden una dimensión intrigante a la narrativa. Caifás, tras su participación en la condena de Jesús, tuvo un final trágico, despojado de su cargo y asesinado. Mientras tanto, Anás, ante una muerte peculiar e inquietante, deja entrever un peso espiritual y emocional asociado a las decisiones tomadas durante su vida. Exploremos cómo la costumbre de pasar el testigo en el sumo sacerdocio, que comenzó allí con Anás y Caifás, continuó cambiando las cosas en la escena religiosa judía. Imagínense la importancia de estos dos muchachos en este desfile. Posteriormente, profundizamos en esta historia de sucesión familiar durante su reinado, viendo cómo ésta afectó a las relaciones familiares y a la estabilidad en el cargo de sumo sacerdote. Pero la cosa no queda ahí, no.
Vamos más allá y exploramos cómo esta tradición impactó no solo a los jefes de allí, sino también a su relación con la gente. Es como una reacción en cadena, una cosa lleva a la otra. Y por supuesto, no se podía dejar de lado la pregunta crucial: ¿fue esta táctica de mantener todo en la familia una decisión inteligente que mantuvo las cosas en el buen camino o terminó descarrilando el camino sagrado? Y luego, surgen dudas sobre la ética y la espiritualidad de esta tradición, si fue un plan inteligente o un error. En última instancia, esta tradición de sucesión familiar, que comenzó con los niños Anás y Caifás, dejó una profunda huella en el escenario religioso judío. Fue como un tatuaje espiritual, que dio forma al liderazgo religioso en los años siguientes y dejó a la gente reflexionando sobre lo que realmente importa en la fe judía.